Ahora su Biblia, hermano, en este día en Primera de Pedro, el capítulo 2, y leemos el versículo 13 hasta el versículo 25. Primera de Pedro, el capítulo 2, y el versículo 13 al 25. Lee así la palabra de Dios, puesto de pie en reverencia a su palabra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Señor, queremos pedirte por la presencia y el ministerio del Espíritu de Dios. Señor, toma tu palabra inspirada, la espada del Espíritu, y Señor, abre nuestro corazón en tu presencia. Y Señor, danos tu voluntad, santifícanos y sana nuestra vida. Y te damos a ti el honor y la gloria. Quítame a mí de aquí, porque lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermanos. No cabe duda que usted y yo estamos viviendo aquí en Estados Unidos tiempos difíciles. Nosotros vivimos en medio de una inquietud social. Las personas están peleando los unos con los otros. Estamos sintiendo la temperatura política, que tampoco es favorable o confortable a la paz y la tranquilidad en nuestra vida. Añadiendo leña al fuego, esta incertidumbre económica creada por la pandemia también nos hace a nosotros y nos da a nosotros ansiedad. Y más allá, como para que nos comiera ya el león, usted y yo vivimos con ese temor de no caer o no ser infectados con la virus de la pandemia COVID en nuestra vida o a nuestros seres queridos. Cuando juntamos esas fuerzas, nosotros decimos: ¿cómo vive el cristiano en medio de algo así? ¿Qué esperanza hay para que nosotros podamos vivir en una sociedad
de inquietud social, de temor, de ansiedad y aún de una temperatura política que parece que está destruyendo las mismas fibras de esta nación. La palabra de Dios, hermano, me habla a mí claramente de que Dios tiene la respuesta para que nosotros sepamos vivir con esperanza en un mundo y en una sociedad cuando está así volativa en medio de nosotros. Es el apóstol Pedro, el pastor, el apóstol de la esperanza, quien nos habla pastoralmente en Primera de Pedro a los que él escribe, y por inspiración de la palabra de Dios llega sus consejos a nosotros. Él nos da en esta porción que leímos 5 excelentes perspectivas para que usted y yo tengamos esperanza en medio de una sociedad volativa. Mire, déjeme recordarle, pues Pedro está escribiendo en los años cuando el rey o el César era Nerón, el que entonces le cortaría la cabeza a Pablo, el que crucificaría a Pedro con la cabeza hacia abajo, el que mandó a quemar, o que cuando se encendió en Roma le echó la culpa a los cristianos. El creyente vivía en un ambiente político, en un ambiente económico, en un ambiente de presión y ansiedad a la vida. Y Pedro les escribe a ellos hablándole de cómo vive el creyente en un mundo, en una sociedad, cuando la sociedad tiene esa inquietud social. Hay 5 cosas, hermano, 5 excelentes perspectivas que usted y yo necesitamos mantener en mente para vivir como creyentes en esta vida. Primero, usted siempre tiene que saber que usted y yo vivimos bajo la autoridad de Dios. Segundo, que nosotros vivimos por la voluntad de Dios. Tercero, que nosotros vivimos como siervos de Dios. Cuarto, que nosotros vivimos para la aprobación de Dios. Y por último, que nosotros vivimos con el ejemplo de Dios en nuestra vida. 5 perspectivas. La primera, una vez más, usted y yo vivimos en este mundo bajo la autoridad de Dios. Dice Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior o a los gobernantes por él enviados para castigar y para dar alabanza a los que hacen bien y castigar a los malhechores. Qué interesante, hermanos, la palabra de Dios me está hablando que usted y yo no podemos huir. No hay excepción de yo decir, porque en este gobierno, porque esta situación está de esta manera, porque ese es el presidente, porque ese es el capataz, yo ahora puedo actuar independiente de la autoridad de Dios. Y la palabra de Dios me dice, hermano, que Dios es el que ha creado toda institución humana. El versículo 13: someteos por causa del Señor a toda institución humana. En esta porción de Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 13 hasta el capítulo 4, terminando el capítulo 4, la palabra de Dios me habla. Ese es el centro de la carta de Pedro, y Pedro entonces le escribe a los creyentes que hay algo importante en la vida del creyente. El creyente tiene que saber que no puede huir de la presencia de Dios. Toda institución humana ha sido creada por Dios. En el capítulo 2, versículo 11 al 17, Pedro dice que usted y yo tenemos que someternos al emperador, al rey. En el capítulo 2, versículo 18 y 25, que tenemos que someternos
a los capataces en el trabajo, aun cuando ellos nos maltratan. En el capítulo 3, versículo 1 al 7, nos habla otra vez de la institución del matrimonio y la esposa casada en un casamiento de una reunión o de una unión igual entre un creyente y una persona no creyente. La Biblia dice: no podemos huir, estamos bajo la autoridad de Dios. En el capítulo 3, versículo 8 hasta el final del capítulo, hasta el capítulo 4, versículo 5, la Biblia me habla de nosotros estamos bajo la institución de la iglesia. Y finalmente en el capítulo 5, el versículo 6, la Biblia me dice estas palabras: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios en cada una de estas instituciones. La Biblia me habla a mí claramente que Dios ha creado 3 instituciones que forman entonces la red social de esta vida. Dios ha creado el hogar como el centro de la institución fundamental y básica para que toda la civilización y todas las sociedades prosperen. En Génesis, el capítulo 3, pues ahí Dios comenzó el matrimonio y el hogar, y Él ha puesto a mamá y a papá como los líderes del hogar, y nos dice en el 5º mandamiento: honra a padre y madre para que te vaya bien en esta vida. Dios ha creado la institución del gobierno. La palabra de Dios en Génesis capítulo 9, Dios establece el gobierno en este mundo. Y la Biblia me habla a mí de que el gobierno es establecido por Dios. Dice Romanos capítulo 13, la Biblia me habla a mí en el versículo 1: someteos a toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecida. Pedro le está escribiendo a los creyentes y le dice a ellos cómo ellos tienen que vivir ante una sociedad inquieta, donde hay una política incierta. Ellos tienen que honrar pues la autoridad, las instituciones que Dios ha creado, incluyendo al rey Nerón, al César Nerón, un terrible comandante y gobernador, y después César de Roma. Y la Biblia me dice que Dios ha creado también la institución de la iglesia, y nos ha puesto en la iglesia abajo de los pastores y ancianos de la iglesia. Sométase todo ser humano bajo la autoridad que Dios ha establecido. Usted y yo no podemos vivir sin estructura. Dios ha creado la estructura del matrimonio, ha creado la estructura de cómo criar a los hijos, ha creado la estructura del trabajo, del gobierno. Todas estas cosas son creadas por Dios, y el creyente se somete a esta autoridad, reconociendo que Dios es el autor y el que guía nuestras vidas en estas realidades. La Biblia me dice, segundo, que el creyente no solamente vive bajo la autoridad de Dios, sino que también el creyente vive por la voluntad de Dios. Miren, el 1 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 15, me dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y pone el apóstol Pedro, pone entonces la voluntad de Dios como la regla a seguir, porque Él en su voluntad ha mandado, ha demostrado, ha revelado callar la ignorancia de la gente por nuestro bien. Que entonces el creyente no se guía por cómo las cosas van, sino el creyente está sometido bajo la autoridad de Dios, y el creyente vive por la voluntad
de Dios. Tanto es así, hermano, tanto es así que primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 17, dice que el sufrir también en la vida de usted es también bajo la voluntad de Dios, o por la voluntad de Dios. Mire el capítulo 3, el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así, dice, lo requiere, que haciendo el mal. Y la Biblia entonces me habla en el capítulo 4, en el versículo 19, de modo que los que, dice la Biblia, padecen según la voluntad de Dios, en sí, dice, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otras palabras, no solamente el creyente no tiene escapatoria de las estructuras que Dios ha creado y tenemos que respetarlas, sino segundo, tenemos nosotros que vivir ante esas instituciones por la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre autoridad y voluntad. La autoridad de Dios es la estructura, es lo que Él ha establecido, y la voluntad de Dios es lo que Dios ha revelado. ¿Cómo tenemos que vivir? La autoridad es dónde y qué tenemos que vivir, pero la voluntad es cómo lo vamos a vivir. Por ejemplo, Dios estableció la estructura, la autoridad del matrimonio, la institución del matrimonio, pero la Biblia me dice que usted no se debe de casar con cualquiera. La autoridad, esta institución del matrimonio, debe de uno entrar en ella casándose con la persona de la voluntad de Dios. Si usted es creyente, no puede casarse con alguien que no sea creyente. No, la gente lo hace. Escuche bien. Usted no puede cambiar la autoridad, lo que Dios ha establecido, pero usted y yo muchas veces desobedecemos la voluntad de Dios, y ahí hay problemas en la vida. Usted no puede inventar otra manera de tener hijos a no ser pues teniendo el hombre y la mujer. Dios ha establecido esa realidad, pero la voluntad de Dios es que usted tenga hijos cuando está casado, no antes de nosotros estar casados. Y la palabra de Dios entonces me habla a mí que no podemos nosotros vivir felizmente bajo la institución de la autoridad de Dios cuando nosotros desobedecemos la voluntad de Dios. Esto está bien claro en el patrón que nos da la palabra de Dios. Cuando Satanás primeramente tentó a Adán y a Eva, Satanás les ofreció a ellos libertad. Come del árbol y tú vas a poder escoger el bien y el mal. Tú determinas lo bien y lo mal en tu vida. Haz lo que tú quieras. Y cuando el ser humano, Eva y Adán, comieron, pues nos metieron a todos nosotros en que al nosotros salirnos de la autoridad de Dios, de su palabra, que entonces nosotros experimentamos que estamos adictos y estamos esclavos y perdimos la libertad. Satanás ofreciéndole libertad sin autoridad hizo que el hombre, al soltar la autoridad, perdiera la libertad. Pero piense conmigo cuando llegamos al Nuevo Testamento, al hijo pródigo, y en la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo dejó la autoridad del padre, y cuando se fue para tener libertad, experimentó que perdió también la libertad. Pero cuando él regresa, porque ese es el evangelio, él regresa al Padre a través de Cristo. Es el punto de la parábola, que cuando él regresa al Padre y se somete a la autoridad, regresa otra vez la libertad de ser un hijo privilegiado por Dios. Tercero, la Biblia me dice a mí, no solamente el creyente en este mundo vive bajo autoridad por la voluntad, sino tercero, el creyente vive como siervos de Dios. Donde quiera que usted esté, hermano, usted es un siervo
de Dios. Mire, primera de Pedro, el capítulo 2. Me dice la palabra de Dios en el versículo 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y ahora me da el contraste, me da la identidad, me da como siervos de Dios. Qué tremendo, hermano. Muchas veces la persona dice a un pastor de muchos años y que Dios lo ha usado grandemente, pues nosotros decimos, él es un siervo de Dios. La implicación es que él es siervo, yo no soy siervo. El otro es siervo, el otro sí es. Y la Biblia me está diciendo a mí que aunque hay siervos como Abraham, como David, como Moisés, como Pedro, como Pablo, que usted también y yo somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios en este mundo, en un mundo que está caóticamente, pues en malas condiciones. Usted y yo vivimos ahí dando el testimonio de que hay un Dios y nosotros le servimos. Somos los siervos de Dios. La palabra de Dios me recuerda a mí, hermano, que usted y yo, pues la responsabilidad de nosotros como siervos es de ser siervos aún cuando la gente que nosotros servimos no se merecen el servicio que le damos. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 18. Me da entonces la ilustración del siervo, ahora trabajando como siervo, no solamente como siervo de Dios, sino como siervo a las personas. Me dice en el versículo 18: criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y la responsabilidad de un siervo de Dios es de ser siervo de Dios. No importa lo fácil o lo difícil que sea servirle a las personas. Nosotros no servimos a las personas, pero servimos a Dios. Y servimos a Dios sirviéndole a las personas, aun cuando no es ideal la circunstancia o la persona no se merece que yo sea siervo y le ayude a esta persona. La Biblia me dice, usted sigue siendo siervo de Dios. Hay una tremenda ilustración en el Antiguo Testamento de lo que es ser un siervo de Dios. Y en una persona que no parecía alguien así como siervo de Dios. Usted conoce la historia en Segunda de Reyes. Está la historia del general Naamán. Dice la palabra de Dios que este general era pues un general del ejército de Siria y que era un varón grande. Tenía grande estima porque él había logrado grandes batallas y había alcanzado grandes espadas. Había ganado muchas peleas y había entrado a muchas áreas, muchos países, y los había ganado para su rey, y él era el comandante de las tropas. Todos nosotros conocemos la historia de Naamán. La Biblia nos dice que era leproso y que él entonces pues se le quita la lepra yendo y viendo al profeta Eliseo, y Eliseo le dice: ve y métete 7 veces en el río del Jordán. Y Naamán dijo: no, yo no quiero meterme en ese charco podrido, sucio. Los ríos de allá de mi país son mucho, el agua es mucho más limpia. Y él entonces tiene un siervo quien le dice: métete, porque que si te hubiera pedido por $1,000,000 tú se lo hubiera dado. Y él entonces pues se mete 7 veces en el agua. En la 7ª vez, cuando sale su piel es completamente sanada de la lepra. Pero escuche, ¿qué llevó al leproso Naamán a que fuera un hombre ahora el capitán todavía del ejército, pero ahora sin lepra? La Biblia me dice que había una muchacha que había sido llevada cautiva del pueblo de Israel. Esta muchacha era una chica de 13 años de edad, que viene el ejército de Siria y la rapta de los padres, la mamá tirándose a los pies del soldado, el papá pues cayéndole arriba con un palo al policía, y estas personas lo echan a un lado, estos soldados
soldados y se raptan y se llevan a esta niña, la muchacha, quien ahora es sierva, da la casualidad, sierva de la esposa de Naamán, y ella como sierva es la que levanta la ropa para lavar la ropa, y se da cuenta por el olor, porque ella viene de Jerusalén donde hay muchos leprosos. Ella se da cuenta y ve en la ropa que el hombre que se está cambiando la ropa, hay evidencias en sus ropas que deja en el suelo que este hombre es leproso. Y mire lo que hace una sierva, mira lo que hace un siervo. Dice la Biblia que esta muchachita le dijo a la esposa de Naamán: señora, señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, Eliseo, dice, él lo sanaría de su lepra. Qué tremendo la oportunidad de ver a este comandante que había mandado las tropas, que la habían sacado de su hogar, de sus amiguitas, de su escuela, de su familia, y la habían llevado ahora como esclava a Siria, y ella trabajando para la casa del enemigo. Todavía es sierva de Dios, y le dice a la mujer que la esposa de Naamán: señora, dígale a su esposo que vaya a Jerusalén, ahí está mi Eliseo, él sí puede. Y la muchachita sierva pues le sirve al enemigo, al duro con ella. Ella le sigue haciendo bien. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Cuando nosotros estamos en este mundo, ¿cómo vamos a vivir? No importa si la persona es demócrata o si es republicano, no importa lo que cree o lo que no cree, no importa lo que hace, usted no deja de ser siervo de Dios cuando usted sirve a los demás. La Biblia me habla otra vez más que el creyente no solamente está bajo la autoridad de Dios, no solamente vive por la voluntad de Dios, no solamente vive también como siervo de Dios, sino también el creyente vive para la aprobación de Dios. Mire lo que dice el versículo 19: porque esto merece aprobación. Qué tremendo. ¿Qué merece aprobación? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente en esta vida. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente, escuche, es aprobado delante de Dios. El creyente vive, hermano, no para ser aprobados por el gobernador o el capataz o el pastor o la esposa o el esposo. El creyente vive para ser aprobado delante de Dios, y de esa manera es aprobado delante de los demás, quieran o no quieran. Y la palabra de Dios me habla a mí, hermano, de que nosotros vivimos para ser aprobados por Dios, aun cuando sufrimos injustamente. El caso aquí es de un capataz que abofetea al cristiano, le da una cachetada. De ahí viene el Señor cuando dice: cuando te den en una mejilla, doble la otra para que te peguen otra vez. El creyente, en cierta manera, hermano, está hablando la Biblia de que no hay dudas, que usted no vive para la aprobación de la gente, usted vive para la aprobación de lo que Dios aprueba. Y me da un ejemplo más en el capítulo 3, el versículo 1 al 7, que miraremos la semana que viene. Pero la Biblia me dice, en un matrimonio donde hay cónyuges desiguales, donde ella es creyente y él es inconverso, la Biblia me dice que la esposa entonces no le predica al esposo, sino que vive la conducta de un corazón, dice el versículo 4, un corazón interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Espérate aquí un momentito. Dice que la esposa
vive delante del inconverso que la trata mal, vive con un espíritu afable y apacible. Es una mujer de paz en el hogar. Y quizás usted dice, ay, no, ese hombre, yo le voy a decir unas cuantas cosas. Si usted tiene una amiga, le va a decir, no aguantes eso, dile tú también. Pero mire, hermano, usted y yo, hermana, no vivimos para la aprobación mía ni la aprobación de otra persona. Nosotros vivimos para la aprobación de Dios. Y la Biblia me dice a mí, versículo 4, el espíritu afable y apacible, que es de ¿qué? De grande estima. ¿A quién? Delante de Dios. Hermano, usted y yo nos confundimos muchas veces en este mundo. No podemos huir del matrimonio, ya estamos casados. No podemos huir de ser padres, ya tenemos los hijos. No podemos huir de trabajar, porque hay que trabajar. No podemos huir del gobierno, porque esta es la política. No podemos irnos de la iglesia, porque donde quiera que va a haber un pastor. Y la palabra de Dios me dice, usted y yo no podemos huir de la autoridad y las cosas que Dios ha establecido. Pero usted y yo necesitamos, hermano, proponernos de servir a Dios en la voluntad de Dios, de nosotros ser siervos de Dios y de nosotros buscar en todo momento, no que esta persona me caiga bien o que las personas me aprueben, sino que Dios me apruebe mi vida. Y la Biblia entonces me habla, hermano, que usted y yo, el quinto consejo, esta quinta perspectiva, excelente perspectiva para saber cómo vivir, para no confundirnos, para nosotros no buscar el divorcio, para nosotros no salir de los problemas en un segundo. Y nosotros necesitamos vivir de la manera de bajo la voluntad de Dios, bajo la autoridad de Dios, por la voluntad de Dios, como siervos de Dios, para la aprobación de Dios. Y por último, debemos que vivir, el creyente vive con el ejemplo de Dios. Mire lo que dice el capítulo 2, el versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, dice la Biblia, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya llaga somos sanados. La palabra de Dios me está hablando, hermano, de que Cristo en la cruz del Calvario, Él respeta la autoridad, Él cumple la voluntad del Señor. Él vive como el siervo humilde que se somete al castigo que se merecen los demás. Y el Señor hace la cruz para aprobar la santidad y la justicia de Dios. Y Él nos deja el ejemplo que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, usted y yo vivimos. Sabemos cómo vivir por la autoridad, la voluntad, como siervos para ser aprobados por Dios y con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí le pongo las 5 maneras de vivir, las 5 perspectivas. Léala usted un momentito y hágase la pregunta en su circunstancia, en su matrimonio, en su iglesia, en esta decisión que usted tiene que tomar. ¿Cuál de estas 5 es la que usted necesita respetar y someterse? La autoridad de Dios. Usted necesita la voluntad de Dios. Usted necesita ser siervo de Dios y servir al que quizás ni se lo merece. Usted necesita la aprobación de Dios, no de los demás. Y usted necesita el ejemplo de Cristo para vivir para la gloria de Dios. Padre Santo, quiero pedirte en estos momentos
por tu iglesia, Señor. Que tú nos ayudes a vivir en el mundo sin olvidarnos de que tú has establecido tu autoridad, nos has revelado tu voluntad, nos has dado el espíritu de siervo de Dios y nos has mirado a través de Cristo para probarnos en Él y para que nosotros tengamos su manera de vivir y el poder de su vida en nuestra vida. Hermano, amigo, si usted está ahí, nunca le ha pedido a Cristo que entre en su corazón, ¿cómo va a vivir usted cuando hay problemas en una institución, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas en el trabajo, cuando hay problemas en cualquier institución? La única manera de tener victoria es someternos bajo la autoridad, haciendo la voluntad con el espíritu de siervo, buscando la aprobación de Dios. Y por último, siguiendo el ejemplo del Señor. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, usted necesita tenerlo para poder vivir en libertad en esta vida. Diga: sí, Señor, entra en mi corazón y sálvame ahora. Te entrego mi vida. De ahora en adelante, sé tú mi Señor. Si esa es la intención de su corazón y es lo que usted quiere, usted en estos momentos pasa de la muerte a la vida y entra en la aceptación, la aprobación y la justicia y la sanidad de Dios a su corazón. Yo estaré orando por usted.